Vamos a tener que un código civil va a ser un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de derecho privado, es decir, que va a ser un cuerpo legal que tiene por objetivo regular las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas. Hola, en este video les voy a hablar acerca de la responsabilidad civil del Código Penal. La responsabilidad civil es la obligación de una persona que ha causado a otra un daño de reparar o compensar ese daño, normalmente con una indemnización. La responsabilidad civil posee un aspecto preventivo que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad y un aspecto punitivo de pena pecuniaria. Los requisitos para que pueda existir la responsabilidad civil son: primero, que exista una acción u omisión; dos, que entre la acción u omisión y el daño producido haya una relación de causalidad; o bien, que exista culpa o negligencia. Los tipos de responsabilidad civil son responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. La primera de ellas es la infracción de un deber fijado en un contrato, es decir, cuando se incumple este, mientras que la responsabilidad civil el daño es el resultado de la acción u omisión y lo que desencadena el nacimiento de la responsabilidad civil. Pero, ¿qué tipos de daños deben ser compensados o reparados? Pues bueno, tenemos a los daños patrimoniales, que van a afectar a bienes o derechos del perjudicado; a los daños no patrimoniales, en donde encontramos a los daños morales, que afectan a los sentimientos; y los daños corporales, que afectan al propio cuerpo. Las circunstancias que evitan la responsabilidad son: cuando es en legítima defensa, por ejemplo, cuando el daño causado por defenderse de una agresión no genera responsabilidad civil; o el estado de necesidad, que es la situación donde se produce el daño para evitar un mal mayor propio o ajeno. En este caso tampoco nacerá la responsabilidad civil. O bien, cuando hay un consentimiento del perjudicado. Esto solo exonera la responsabilidad civil cuando no se haya producido daños, cuando no se haya producido un daño no patrimonial. O el caso fortuito, no existe ni culpa ni negligencia en caso y por ello no nace la responsabilidad civil. Se trata de una situación imprevista o inevitable. En este apartado vamos a tener que un convenio va a ser el acuerdo entre dos o más personas donde se va a crear y transferir, modificar o extinguir obligaciones. Además tenemos que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos van a tomar el nombre de contratos. Para la existencia del contrato se requiere que exista consentimiento. Este va a ser la manifestación de la voluntad de las partes de celebrar un contrato. Luego tenemos el objeto que pueda ser materia de contrato y este se va a referir a el trabajo prestado en determinadas condiciones y tiene que ser posible. A esto nos referimos que pueda existir, tiene que ser lícito y tiene que estar determinado, es decir, que tenga características definidas o las finalidades. Otro de los puntos importantes que se tocan dentro del Código Civil es que el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o una de ellas, por los servicios del consentimiento y por que su objeto o su motivo sea ilícito. También porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece. Dentro de los vicios del consentimiento encontramos que pueden ser las presiones, los engaños, amenazas o violencia.
Luego, en el artículo 1797 nos menciona que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrario de uno de los contratantes. Con esto quiere decir que el contrato es la expresión de la libertad de las partes y exige que haya un consentimiento por ambos sobre la causa y el objeto del contrato. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. En este caso podemos decir que no se puede dar trabajo a menores de edad. También tenemos que en el artículo 1800, el que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Aquí nos habla sobre la capacidad de ejercicio con que cuentan las personas a través de la manifestación de la voluntad y pues en consecuencia estos actos realizados por la persona a quien se le confirieron dichas facultades son realizados a nombre de su representado. A su vez, vamos a tener que ninguno va a poder contratar a nombre de otro sin estar autorizado por la ley. En el artículo 1802 nos menciona que se afecta de nulidad relativa cuando los contratos son celebrados por falsos representantes o traspasando los límites del poder que se les ha conferido sin que se ratifique por el mandante. Ahora tenemos el artículo 1803, donde nos menciona que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Los contratos tácitos no son ni orales ni escritos. Estos contratos suelen provenir de experiencias pasadas. Por ejemplo, después de que alguna persona entrega una ropa en una tintorería, toma el recibo del artículo. Horas después va a regresar para recoger la ropa limpia y va a pagar por el servicio. Obviamente en este aspecto no es necesario que se firme algún contrato, pero a pesar de eso sabemos que estamos obligados a pagar en el momento en que recibimos nuestra ropa. También tenemos que un contrato tácito se puede desarrollar cuando hay un error. Por ejemplo, si tu vecino llegara a contratar un pintor que, valga la redundancia, pinta tu casa de forma incorrecta, entonces puedes hacerlo responsable de pagar al pintor si observó un error y fracasó al informar sobre el mismo. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. También es importante decir que el contrato se forma en el momento en el que el proponente reciba la aceptación. Este formalismo busca que la voluntad de ambas partes se fije en un documento, de esta manera pueda existir y tenga un peso legal para ambas partes, ya que la sola aceptación solo estaría ligada a hacer una propuesta y se trataría de inseguridad jurídica. En el artículo 1809 nos habla sobre qué es lo que pasaría si el proponente fallece y pues el aceptante no supiera de su muerte. En este caso, los herederos quedarían obligados a sostener el contrato, es decir, que solamente va a haber un cambio de dueños en la empresa, pero estos seguirán quedando obligados a sostener la oferta y responder por sus obligaciones, que al final de cuentas no se van a extinguir por su muerte. Como mencionamos en un inicio, el consentimiento no va a ser válido si ha sido dado por error, por arrancado por violencia o sorprendido por dolo.
En el artículo 1813 nos habla sobre que el error de derecho o de hecho va a invalidar el contrato. Y es que encontramos que este se puede dar por la ignorancia o una interpretación errónea de una norma jurídica que introduzca a los contratantes a emitir una declaración de voluntad que no se habría realizado de haber tenido la persona el conocimiento más preciso. Y tenemos que el contratante realmente no pretende eludir las leyes, sino que alega haber manifestado un consentimiento. En el artículo 1814 nos habla sobre que el error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. Este va a ser un error numérico en la estimación de lo que es sujeto a contratarse, como por ejemplo en una compraventa, vender 100 cajas y por error señalar en el contrato 90. Este tipo de error no va a generar la nulidad del acto jurídico, sino su rectificación. En el artículo 1815 nos menciona que el dolo en los contratos se refiere a cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes. En pocas palabras, actuar dolosamente significa maliciosamente y para que haya una anulabilidad, esto tiene que implicar que el dolo sea grave, el dolo tiene que introducir a la otra parte a celebrar el contrato y que el dolo no haya sido empleado por las dos partes contratantes, ya que si esto ocurre, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. Por el contrario, vamos a tener que se va a entender por mala fe a la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. En el artículo 1823 nos habla de que en caso de que la violencia haya cesado o aún siendo conocido el dolo, la persona que se vio afectada por esto llega a confirmar la validez del contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por estas acciones o por estos vicios. En el artículo 1824 nos habla de que son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe de dar y el hecho que el obligado debe de hacer o no hacer. Además, la cosa que sea objeto de los contratos debe de existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Esto se refiere a que, por ejemplo, no puede ser objeto de un contrato de compraventa el aire atmosférico o la luz solar o incluso los bienes del dominio público. Ahora bien, el hecho de que sea objeto de los contratos debe ser posible y lícito. Por ejemplo, no puede ser objeto de un contrato en México la transportación de droga o la compraventa ilícita de armas. Otro punto importante se menciona en el artículo 1834, en donde nos habla sobre la obligación de los contratantes de firmar el escrito que contiene las cláusulas del contrato, además de que esto va a constituir una prueba de que efectivamente se otorgó el consentimiento de las personas que celebraron el contrato. Y en caso de que una de las personas no pueda o no sepa firmar, lo hará otra persona y en el documento se imprimirá la huella digital de la persona que no firmó. Y este mismo artículo será aplicado en la utilización de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología. En este caso será una firma digital. Ahora bien, en este apartado nos menciona que el contrato unilateral va a ser aquel que solo genera obligaciones para una de las partes y derechos para la otra.
En el contrato bilateral es cuando las partes se obligan recíprocamente, o sea, para cada una de las partes hay obligaciones y derechos a prestaciones que se van a encontrar ligadas por una relación de interdependencia. El contrato oneroso va a estar caracterizado principalmente porque el provecho es solamente de una de las partes. Un ejemplo podría ser el de compraventa. Aquí podemos ver que el vendedor recibe el provecho de la paga del artículo, pero a la vez lo va a entregar y viceversa, el comprador va a recibir el provecho del producto, pero este va a tener el gravamen de pagar. Y bueno, aquí en este apartado considero que uno de los conceptos más importantes va a ser la cláusula, que va a contener los derechos y obligaciones de las partes, así como las sanciones para el caso de que haya un incumplimiento de las obligaciones. Con respecto a estas, también vamos a tener que los contratantes van a tener la libertad para redactar las cláusulas de los contratos y entre más clara sea su redacción, pues mejor. También vamos a encontrar la cláusula penal, que va a ser una sanción que se va a establecer entre las partes como una pena para el caso de que una obligación no se cumpla o se cumpla de una forma distinta a la acordada. En este caso, la cláusula penal puede ir o no en los contratos y las partes lo decidirían. En caso de que las partes establezcan una cláusula penal en el contrato, no podrán reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación y la función de esta cláusula va a ser evaluar de forma anticipada los daños y perjuicios que pudieran causarse por el incumplimiento de la obligación contractual. Capítulo 2 de las prestaciones de los servicios de trabajo. En este primer artículo menciona que los que prestan y los que reciben servicios profesionales, estos pueden fijar en común un acuerdo y una retribución debida por ellos. En este artículo también menciona que los profesionales que se encuentran sindicalizados se observarán las disposiciones relativas en el contrato colectivo de trabajo. En este artículo menciona que cuando no exista un convenio, los honorarios estarán regulados a través de una costumbre del lugar, la importancia de los trabajos prestados, caso o asunto que se preste. ¿A qué me refiero con honorarios? Estos honorarios se refiere a retribuciones por los servicios prestados por miembros profesionales liberales, como médicos y arquitectos, y estas tarifas están establecidas por convenios nacionales. A las facultades pecuniarias del que ha recibido los servicios y a la reputación profesional que tenga adquirida el que los presta. En este artículo también menciona que si los servicios prestados están regulados por un arancel, esto servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. ¿A qué me refiero con un arancel? Es el tributo que se impone en un bien o un servicio cuando éste traspasa la frontera de un país. Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones y cuyo ejercicio exija la ley un título, más aparte, en las penas respectivas, estos no tendrán derecho a una retribución por los servicios prestados. En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que se realizan en un negocio. ¿A qué me refiero con las expensas? Son gastos, costos o dinero invertido en un negocio. De un convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos establecidos en los artículos siguientes. También menciona que a rédito legal, con el día en que fueron establecidos los hechos y sin perjuicios de responsabilidad de daños o con perjuicios que se puedan causar. ¿A qué me refiero con un rédito legal? Es un interés que devenga de la suma de dinero de una renta o de un ingreso que es de utilidad para una locación o un negocio. En este artículo menciona que el pago de los honorarios y las expensas
se harán en el lugar de residencia de la persona que presta sus servicios profesionales. Se hará inmediatamente cada que presente su servicio, cuando se separe el profesor o cuando se termine el negocio o trabajo. Aquí menciona que si varias personas encomendaran un negocio, son responsables de los honorarios del profesor y de los anticipos que hubiera hecho. Aquí menciona que cuando varios profesores de la misma ciencia presten servicios a un negocio o a un caso, tienen derecho a cobrar por su servicio individualmente que haya hecho cada uno. Aquí menciona que todos los profesionales tienen derecho a exigir sus honorarios cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo, salvo convenio en contrario. Aquí menciona que siempre que un profesor no pueda continuar proporcionando sus servicios, este debe avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios causados cuando éste no diera aviso con oportunidad. Además menciona que respecto a los abogados, se seguirá el protocolo en cuanto al artículo siguiente. En este artículo 2589 menciona que el abogado, cuando acepte el mandato de una de las partes, no puede aceptar el del contrario en el mismo juicio, aun cuando renuncie el primero. En este artículo menciona que los que presten servicios profesionales solo son responsables las personas a quienes sirve por negligencia, imperencia y dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. ¿A qué me refiero con negligencia? Bueno, esta es la falta de interés por realizar una tarea. En cuanto al concepto de imperencia, es la ausencia o falta de destreza cuando se realiza una cierta tarea, trabajo u oficio. Y en cuanto a dolo, esto se refiere a un acto delictivo que se caracteriza por ser de manera voluntaria y consciente.